Seguimos en Argumentos conversando con el presidente de la Sociedad Venezolana de Geólogos y dejábamos una duda antes de irnos a la pausa. ¿Cómo avanzar en este proceso de reparaciones, de reconstrucción, donde bueno, entra la parte tanto de formación desde los condominios como desde los profesionales, el tema de los costos, la especulación? Entonces hay ciertos elementos que influyen en todo este proceso y cómo avanzar de forma correcta y que se pueda completar también de forma correcta, entendiendo que también es un tema complejo la parte pues monetaria, ¿no? Sí, bueno, lo primero que yo creo que vamos a tener que crear desde alguna organización del Estado, por supuesto, porque uno no tiene esa potestad, algún manual que dé luces sobre esto. O sea, cómo la gente debe afrontar determinados tipos de patologías. Te repito, la patología más importante que vi, salvo, te repito, en la zona cero, que es otro tema, pero en su gran mayoría son patologías que tienen que ver con corrosión. O sea, filtración es corrosión, es la más frecuente. Que yo te puedo decir que no tengo el porcentaje, pero por lo menos 70% de la zona que no es cero. En la zona cero tienes dos tipos de daños, ¿no? Tienes daños en paredes, que son ya reparaciones un poco más sencillas, sin embargo, la gente tiene que tener un protocolo. Por ahí escuché al ministro Garcés que aparentemente Ujú. van a crear un protocolo para Sí, reparación de paredes. mencionaba Ojalá eso. salga lo más pronto posible para que la gente tenga una guía, que es importante en la parte de paredes. O sea, cómo reparar las paredes, que ya mucha gente lo está haciendo, pues, a su manera. Pero lo importante es que haya como una especie de guía para que los condominios no. Yo los veo por las consultas que me hacen, mucha gente que no está clara cómo hacer las cosas, mucha diatriba entre los vecinos, porque uno opina una cosa, una Claro. otra, Y porque no alguno tiene hay, una información, otro tiene exacto, otra. no hay un protocolo. Y en la parte estructural sí yo lo veo más complejo, porque primero no siento que haya tanto recurso humano para atender tanto daño que hay. Y segundo, bueno, ya eso sí entra en el rango de algo más especializado. O sea, es muy más difícil crear un manual que diga todos los casos que pueden haber, ¿no? Pero Claro. por lo menos dé unas luces y más o menos diga cuál es la metodología que se debe implementar para que la gente tenga sus guías y, bueno, puedan ir tomando sus decisiones. Y, bueno, empezar a reunir la platica. Van a tener que abrir otra cajita del presupuesto porque esto sencillamente sí va a ser costoso, sin duda, para la gente que tiene daños estructurales, incluso paredes, porque he visto edificios que los daños en paredes son impresionantes. O sea, que tienen 5 o 6 pisos de fisuras en casi todas las paredes. Sí, y que también forma parte de que algunos gastos entonces van dentro del condominio y otros dentro del propietario en Sí, particular. eso lo Entonces es tendrán que como decidir cada. ambos presupuestos también que se Ujú, suman a eso. correcto. Ahora, en este sentido también, como decía, de estas fases, ¿qué consecuencias o de alguna forma trae este tema de la falta de profesionales y como usted decía desde el inicio, ¿no? Que hace falta también trabajar en eso. Bueno, tú sabes bien, pues tú y yo vivimos en este país que pasa por una reactivación económica. Tenemos que poderle pagar bien a los profesores allá en la central. Nosotros allá, yo no gano absolutamente nada allá. Yo porque vivo de otras cosas, no vivo de eso. Los sueldos son demasiado bajos, o sea, una cosa, incluso yo estoy asombrado que en la central todavía queden profesores porque los sueldos son extremadamente muy bajos, pero en la industria privada tampoco están tan fortalecidos, están mucho mejores, pero no están fortalecidos. Y eso está obligando al joven a pensar en otro país. Pero hay otros temas, ¿no? El tema del joven que quiere también tener su vivienda, tener su vehículo, tener sus cosas. Y mientras esas necesidades no se puedan cubrir con el nivel económico que alcancemos, sencillamente vamos a seguir teniendo pérdidas de recursos humanos. A nivel de la universidad, en los años anteriores perdimos también la matrícula. Yo llegué a tener incluso una materia que yo tenía 20, 19 estudiantes, de las dos materias que doy, bueno, llegué a tener uno, dos, tres. Este semestre, afortunadamente, mejoré mi matrícula, ya tengo 9. Entonces se ve que sí se ve que hay una mejora. Y ya hablando con los estudiantes me han dicho, ya el porcentaje de gente que desea quedarse ha aumentado también, pero sigue siendo alto los que quieren irse del país. Y Claro. entonces eso hay que revertirlo. Yo no sé Ujú. cómo, porque yo no soy economista ni tengo posibilidades de tomar decisiones en el gobierno, pero
hay que hacer algo, Sí, claro, definitivamente. pero ve las consecuencias, ¿no? De ese entorno y que al final cuando lo miramos en un plano general es como, ok, necesitamos solventar una situación, pero tenemos otras áreas que resolver, que solventar y por eso le preguntaba el tema de la profesionalización porque hay que atender también ese tema Sin duda. desde la Sin universidad recursos humanos no hay nada. y el presupuesto también que muchas veces se tiene para investigación, ¿no? Que en este Mm, momento quedó en evidencia que en investigación tenemos fallas. Entonces, cuando hay un correcto. trabajo amplio que realizar y que quizás por seguir abordando, porque muchos estudios de este tema sísmico estaban en desarrollo, pero no terminaron de ejecutarse, probablemente muchos presupuestos no terminaron, ¿no? De estar. Entonces, como que vemos que una serie de elementos hoy están por solventarse y que nos puedan Ujú. ayudar a avanzar. Que la investigación no es algo que nunca termina. O sea, nunca termina. Yo puedo descubrir alguna situación particular, algún tipo de diseño particular para suelos o para taludes, lo que sea, pero ya el año que viene otro puede descubrir algo mejor que lo que yo vi. Entonces la investigación es una cosa que tiene que estar siempre presente y eso es parte de lo que hablamos al principio, institucionalidad. La institucionalidad es ser fuerte, todo camina, todo camina. Cuando yo estuve en Funvici, yo tenía un jefe maravilloso, el doctor Andrés Singer, un inmigrante francés que vino porque se casó con una venezolana. Y mientras él estuvo en Funvici, todo caminaba como un reloj suizo. De hecho, él nos exigía de todas las presentaciones o visitas informes, nos revisaba los informes porque escribía mejor el español que nosotros y nos decía, nos corregía 25 veces hasta que ese informe no estaba perfecto, no lo aprobaba. O sea, una disciplina férrea completamente. Lamentablemente él ya, bueno, ya pasó los 80 años y bueno, no lo podemos tener al frente de ninguna organización, pero es un ejemplo de que él logró que Funvici fuera una institución bien consolidada, bien Sí, fuerte, con ¿no? disciplina. Yo creo que miro este escenario un poco desde la perspectiva no como periodista, sino más como ciudadano con dolor, ¿no? De mirar cómo están muchas de nuestras instituciones, porque estaban allí y Ujú, tenían profesionales realmente capacitados y hoy en día quizás la realidad es distinta y ujú, miro como esa necesidad, ¿no? Y de profesores como usted que tienen años de ujú, experiencia y que conocen, ¿no? De la dinámica y que hoy son esos profesionales que necesitamos, ¿no? Al servicio y que se necesita. De alguna ujú. forma también, pues bueno, ese financiamiento, que esos recursos vayan y que el trabajo pueda continuar y rescatar estas instituciones que en escenarios así son muy valiosas. Por supuesto, y eso es parte para mí, un elemento de vulnerabilidad de primer orden. O sea, que tenemos que, como sea, porque de qué sirve equipos, cosas, si no tenemos ningún tipo de recurso humano y no tenemos, digamos, variedad de recursos humanos, porque no todos los profesionales tienen las actitudes para las mismas cosas. Hay unos muchachos, yo por lo menos siempre tengo un 20% de mis estudiantes, son muy talentosos. Eso hay que aprovecharlos y ponerlos en las mejores universidades del mundo, pero que Sí, sí. regresen. Sí, que puedan regresar al país y poder contar con ese talento. Que bueno, Mm, parte de ese análisis que seguimos haciendo, nos vamos a la pausa, pero que nos queda, ¿no? El tema de la importancia de recuperar las instituciones y de la mm, inversión, ¿no? En la investigación y desde la academia. Vamos a la mm. pausa y de regreso seguimos con más argumentos.